Mi nombre es Eurima Tencio, becada de Ginecología y Obstetricia de la UCM en el Hospital Regional de Talca, y junto con el doctor Emerson Maldonado, especialista en medicina reproductiva, realizamos una revisión y hablaremos sobre la preservación de la fertilidad en pacientes femeninas. Como hoja de ruta veremos definiciones, antecedentes, epidemiología, las indicaciones, el proceso, las técnicas, revisiones y conclusiones. Entonces, que la preservación de la fertilidad va a ser este método para otorgar a las personas el derecho a tener su propia descendencia genética mediante la preservación de células germinales y tejidos gonadales. La OMS en el 2016 habló sobre la fertilidad en cuanto a actualizó sus conceptos en que los individuos y las parejas tienen el derecho a decidir el número, el momento y el espaciamiento de sus hijos, y que la infertilidad puede negar la realización de estos derechos humanos esenciales, y que por lo tanto abordar la infertilidad es una parte importante de la realización del derecho de las personas y las parejas a fundar una familia. Entonces, nos vamos a enfocar en la criopreservación, que esto es la detención completa de las reacciones biológicas mediante el almacenamiento de células y tejidos a temperaturas bajo 0 grados centígrados durante periodos prolongados. En cuanto a la criopreservación, esto, como en la década de los 60, se dieron cuenta que si bajaban la temperatura de ciertas células, las podían guardar hasta el momento en que desearan usarlos. Pero no fue hasta la década de 1980 donde se obtuvo o se logró el primer nacimiento tras el uso de ovocitos criopreservados. Con esto se dieron pie a múltiples análisis y estudios y se siguió realizando, solo que estaban buscando mejorar estas técnicas, pero en el 2013, hasta el 2013 aún era experimental. Y allí se comenzó a hablar de este concepto de criopreservación planificada de ovocitos. En el 2018, durante estos 5 años, muchas sociedades de fertilidad internacionales, junto con la OMS, hicieron múltiples estudios, lo que esto hizo que del 2013 al 2018 esta criopreservación planificada tuviese un aumento exponencial. Y no fue hasta el 2018 cuando este procedimiento se convirtió en éticamente permisible. En cuanto a la epidemiología, hay reportes en Estados Unidos, según la Sociedad Americana de la Tecnología Reproductiva, que en el 2020 se iniciaron 301.316 ciclos, de los cuales 22.986 se realizaron solo por preservar la fertilidad, independientemente de la indicación. Durante el 2019 en Europa se reportaron 357.175 ciclos iniciados, de los cuales 45.836 eran para la preservación de la fertilidad. En América Latina se hizo un reporte también de la TAR al 2019, donde se reportó que se iniciaron 106.918 ciclos, de los cuales 7.990 se realizaron para preservar la fertilidad. Entonces nos vamos a enfocar en las tasas y en los números de América Latina. En cuanto a la edad de la preservación en América Latina, vemos cómo por año ha ido en aumento el número de criopreservaciones que se realiza. También vemos que la edad en que las mujeres realizan este procedimiento es más común entre los 35 y 37 años, aunque podemos observar que se puede realizar en cualquier etapa o en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida reproductiva, siempre y cuando esta paciente aún tenga reserva ovárica. Ya, en cuanto a las indicaciones, y estos porcentajes son los reportados al 2019, está el motivo social que corresponde a un 63.4%, patologías benignas al 24.5%, patologías oncológicas al 5.7%, y también se incluye en las indicaciones los hombres transgéneros. Sin embargo, en América Latina aún no existe porcentaje ni hay reportes de estos procedimientos. En cuanto al motivo social, esto está liderado por la edad y el deseo de la paciente de posponer la maternidad. En cuanto a la edad, la senescencia ovárica, que sabemos que a mayor edad va disminuyendo esta reserva ovárica y la posibilidad de que puedan tener un embarazo,
y la senescencia uterina, donde la evidencia actual expresa o se han dado cuenta que la desidualización y la placentación se va a ver afectada y que independientemente de la paridad que tenga esta paciente, la perfusión uteroplacentaria al aumentar la edad va a disminuir. Entonces esto va a provocar efectos obstétricos no deseados y va a colocar en aumento la mortalidad perinatal. En cuanto al deseo de posponer la maternidad, esto está mediado por múltiples motivos. No es fácil, como los estudios explicaban que no es fácil definir solo una lista, pero dentro de las más importantes destaca el efecto incapacitación. Es este efecto que puede producir la maternidad en la mujer en la actualidad que le va a incapacitar lograr sus objetivos tanto personales, profesionales, y la exigencia que está teniendo la mujer en la actualidad, que debe cumplir de igual manera con el rol de la sociedad, de la casa, el ser madre, en la parte laboral. En cuanto a los efectos de aspiración, es un hecho conocido que los niveles educativos de las mujeres han ido en aumento en las últimas décadas. Esto por los deseos de las mujeres de progresar y de tener más acceso al campo laboral. Ya. En cuanto a las relaciones inestables, son estas parejas, cuando no tienen una relación estable, estas pacientes se consideran circunstancialmente sin hijos y creen, o ellas creen que pueden ser fértiles y que pueden tener la posibilidad, pero a medida que van llegando al final de su vida reproductiva, eh, ellas se van preocupando y deciden realizar esta criopreservación. En cuanto a la discriminación de género, existe en el mercado laboral de cada país una ausencia de instituciones que promuevan esto de la maternidad y que no es un incapacitante, y la conciliación entre la familia y la parte laboral de la mujer. Todo esto entonces ha llevado a que este motivo social sea el porcentaje más alto de estos procedimientos. En cuanto a las patologías benignas, es igual difícil establecer una lista, pero dentro de las más comunes tenemos los hematológicos, como la talasemia, la enfermedad de células falciformes, el síndrome de Fanconi, la anemia plástica, autoinmunes como el lupus, la vasculitis ANCA, la arteritis de Takayasú, la periarteritis nodosa, ginecológicos, la endometriosis, donde sabemos que el 50% de las mujeres diagnosticadas con endometriosis va a tener problemas con la fertilidad, las pacientes que presentan quistes ováricos, tumores límites del ovario y que tienen riesgo de torsión ovárica por alguna patología existente. En cuanto a la genética, los antecedentes familiares de insuficiencia ovárica precoz, mutaciones de genes, el síndrome de Turner y el síndrome de X frágil componen esta lista de las patologías más frecuentes, pero que aún siendo patologías son benignas. En cuanto a las patologías oncológicas, en la actualidad se sabe que una de cada 51 mujeres habrá sido diagnosticada de cáncer a los 39 años. Esto según un reporte en el 2019. Y que el cáncer más común hoy en día es el cáncer de mama y los cánceres hematológicos. Sin embargo, los avances del tratamiento contra el cáncer, se hizo una revisión del 2018 al 2019, del 2008 al 2019, donde se han visto los avances de este tratamiento y que los resultados de supervivencia cada día tienen unas tasas más altas, logrando hasta el 83%. Pero también se dieron cuenta que uno de los efectos secundarios más importantes es la insuficiencia ovárica que estos tratamientos producen en las mujeres. Por lo tanto, se espera que así como va a aumentar el número de sobrevivientes de cáncer, van a ser más las pacientes que van a enfrentar este problema de infertilidad. En el 2006, la Asociación Americana de la Medicina Reproductiva presentó una opinión de que los oncólogos también deben discutir los posibles problemas de infertilidad, y esto dio pie a que se comenzaran a realizar estudios y análisis sobre las barreras que existen y de lo que no se les ofrece o se les informa a estas pacientes, a las pacientes que son diagnosticadas de cáncer. En cuanto a los hombres transgéneros, la OMS en el 2016
reconoce el derecho a una atención médica a aquellas personas con deseo reproductivo que sin una intervención tecnológica o médica no podrían reproducirse. Y esto parando el derecho de las personas con orientaciones sexuales divergentes. Entonces, también se explica que se le debe ofrecer a estas pacientes que van a hacer este proceso de transición que al recibir estas terapias de reemplazo hormonal, su reserva ovárica se va a ver afectada también porque se someten a procedimientos quirúrgicos como histerectomías totales como parte de su proceso de cambio. Pero actualmente solo 15 países dentro de sus legislaciones permiten la criopreservación de ovocitos o de tejido en estos pacientes. En cuanto a las recomendaciones, debemos, una vez que tenemos a la paciente, explicar el proceso. Esta paciente debe pasar por un proceso para llegar a la criopreservación de las células. Debemos verificar la reserva ovárica, esto con una ecografía, haciendo recuento de folículos antrales y solicitándole la hormona antimuleriana. Debemos explicarle a las pacientes la seguridad de los programas, que aparte de que es un procedimiento que es seguro, que tiene pocas complicaciones, son programas donde la custodia de esas células o de esas muestras están en muchos lugares, en los laboratorios están regidas por un registro digital y un registro manual, donde al ser guardadas estas células para preservar, verifican, tanto digitalmente como con un testigo, una persona, de que las células se están guardando correctamente con el nombre de la paciente hasta que decida utilizarlos. En cuanto a la cantidad óptima de ovocitos, es entre 8 y 10 ovocitos, pero estos ovocitos deben estar en metafase 2, deben ser unos ovocitos maduros. Y debemos explicarle a la paciente que depende de los folículos que crezcan durante un ciclo, pudiese ser que tenga que realizar un segundo procedimiento para llegar a esta cantidad de ovocitos, ya que esto va a aumentar la capacidad, o sea, la tasa acumulativa para obtener un recién nacido vivo. Que la edad óptima es entre 24 y 34 años, aunque en la epidemiología vimos que puede hacerse a cualquier edad, siempre y cuando tenga las condiciones para hacerse, pero se ha visto que después de los 35 años hay que realizar una prueba de PGT, que son pruebas genéticas a estos embriones, porque al aumentar la edad disminuye la calidad de los ovocitos y el riesgo de que vengan con alguna aneuploidía es mucho mayor. Y explicarle, y lo más importante, y que lo hacen hincapié en todas las revisiones, en todos los estudios que revisamos, es explicarle a la paciente que esto es un procedimiento médico y que no es una póliza de seguro. Que si bien ellas van a tener mayor posibilidad, no es algo que les asegure que van a obtener un recién nacido vivo. En cuanto al proceso, este consta de varias etapas: una estimulación ovárica, una punción ovárica, una vitrificación, un almacenamiento indefinido y una desvitrificación. En cuanto a la estimulación ovárica, se espera que a la paciente le venga la menstruación y del 1 al tercer día, idealmente, se inicia un aporte exógeno de gonadotropinas durante 10 a 12 días. Esto haciéndole seguimiento ecográfico y un seguimiento ecográfico para ver el crecimiento de estos folículos. Luego se administra un análogo de la GnRH que va a bloquear esta hipófisis y no va a permitir que se produzca una ovulación precoz. Una vez que durante este seguimiento ecográfico observamos y nos percatamos de que los folículos ya tienen de 16 a 18 milímetros, se administra una inyección de HCG, la cual va a simular el pic de LH que va a producir la ovulación. Y 36 horas posterior a esta última inyección se debe realizar la punción folicular u ovárica. Y esta punción ovárica consiste en un procedimiento que se realiza en un quirófano que dura aproximadamente de 20 a 30 minutos, que se realiza con una analgesia espinal, a veces acompañado de analgesia endovenosa, y consiste en que por medio de un transductor transvaginal con una aguja que es atraumática, que no mide más de 0,2 milímetros, que está adaptada a este transductor del ecógrafo, lo vamos a colocar y a través de las paredes vaginales se va a producir la punción del ovario y así llegamos al folículo, se extrae este líquido donde van a estar contenidos los ovocitos. Una vez que se extraen, se llevan a un tubo de ensayo y generalmente están en 37 grados centígrados
una vez que están en el tubo, se lleva a la parte del laboratorio, donde el embriólogo o el biólogo que esté los coloca en una lámina y comienza a separar el cúmulo y la cúpula y la corona. El cúmulo y la corona de este ovocito, y tiene que ver cuántos de estos ovocitos realmente se encuentran en metafase 2 para posteriormente poder realizar la criopreservación. En cuanto a las técnicas, existen dos técnicas y como en los 80 el primer nacido que les comenté venía de la congelación lenta, donde se dieron cuenta que si agarraban estas células y las bajaban de temperatura, podrían guardarlas. Y comenzaron a usar unos crioprotectores que eran solubles y no solubles. Entonces se los colocaban a estas células y se formaban unos cristales de hielo por el agua intracelular y los podían guardar, pero se dieron cuenta posteriormente que las bajas tasas de sobrevivencia de estas células, de los tejidos, y así la disminución de las tasas de embarazo, eran porque estos se formaban cristales en la célula y al descongelarlos, esto sufría una criofractura o se dañaba la estructura de esta célula. Entonces, eso dio origen a que en 1986 comenzaran a realizar múltiples análisis y estudios donde comenzaron a jugar con los volúmenes y las concentraciones de estos crioprotectores hasta que llegaron a la vitrificación, que es la congelación ultra rápida, donde entonces, bueno, la vitrificación va a ser el procedimiento que consiste en utilizar estos agentes más un nitrógeno líquido que le agregaron en ese momento. Y esto detiene completamente las reacciones biológicas de los óvulos o del tejido y nos permite almacenarlos, llevarlos rápidamente a una temperatura menos 196 grados centígrados y poderlos almacenar en un tanque de nitrógeno. Entonces ahí se dieron cuenta que estas sustancias crioprotectoras a mayor concentración pero menos cantidad deshidrataba la célula, no permitía que se formaran que estos cristales de hielo que dañaban su estructura y le producían una criofractura. Y para este método de vitrificación se utiliza una lámina, que es la lámina de Cryotop, que es una lámina pequeña, que consiste ahí, o sea, se van a colocar en esta lámina, aquí, de 2 a 4 ovocitos, y luego, una vez que pasan por estos críos protectores, se lleva esta lámina de Cryotop, y ahí se van a almacenar. Se pueden almacenar de 2 a 4, pero eh, rápidamente, una vez que las células están dentro del criotop, deben introducirse en una cubeta con nitrógeno líquido y llevarla a menos 196 grados centígrados. Todo esto en un tiempo no máximo de 3 minutos. Y entre colocarlo en la cubeta de nitrógeno y colocarle la tapa al criotop, para posteriormente llevarlo al tanque, no puede pasar más de un minuto. Una vez que están en el tanque de nitrógeno, pueden almacenarse de manera indefinida. Entonces, las diferencias esenciales entre estas técnicas es que la congelación lenta utilizaba esta rampa de congelación lenta donde los crioprotectores su osmolaridad era diferente y tardaban 10 minutos en llevarla de 37 grados a menos 10 grados centígrados, pero posteriormente tardaban horas llevándolos a menos 196 grados. Y allí, entonces, descubrieron la vitrificación ultra rápida, que es en realidad la que hoy en día se utiliza. Luego de todo esto pasa al proceso de desvitrificación, donde los óvulos vitrificados se llevan de nuevo, esto cuando lo solicita la paciente y cuando ya va a hacer uso de su tejido o de sus ovocitos, o de los embriones si es que criopreservó embriones. Entonces se vuelven a una lámina y se utilizan estos mismos crioprotectores, pero en concentraciones decrecientes, lo que va a producir una rehidratación en la célula y así permite poder utilizarlos. Este procedimiento de desvitrificación se tiene que realizar 4 a 6 horas antes de ser usado en la célula para ver que su estructura se haya conservado en el tiempo. En cuanto a los resultados, entonces, la tasa de supervivencia de óvulos es mucho mayor con la vitrificación, hasta en un 90%. La tasa de implantación, también se dieron cuenta que los embriones procedentes de óvulos vitrificados es mucho mayor que los procedentes de óvulos congelados por el método lento. Y con la vitrificación, el riesgo de cristalización y criofractura de los óvulos es mucho menor.
Pero solo como un posible inconveniente de la vitrificación, podemos decir que es una práctica muy laboriosa y que necesita mucha experiencia de parte del embriólogo que la lleva a cabo y un laboratorio que cuente con los implementos necesarios. Y bueno, acá recordar que es la estimulación, la punción ovárica, la vitrificación, y en cuanto al almacenamiento indefinido, esto va a depender de la legislación de cada país. Generalmente, la mayoría de los países utiliza una legislación que permite guardarlos de 5 a 10 años. Sin embargo, hay aproximadamente 8 o 9 países que permiten que estas pacientes puedan utilizar eh, su material genético hasta los 50 años, independientemente de la edad en que lo criopreservó. Ya la criopreservación del tejido ovárico se realiza de la misma manera que explicamos la vitrificación, y hay reportes de que el primer nacido vivo, después de una implantación de tejido ovárico criopreservado, se informó en el 2004, y que hasta la fecha se han registrado en el mundo 360 nacimientos producto de la criopreservación de tejido ovárico. Entonces, las pacientes oncológicas que vayan a recibir quimioterapia o radioterapia, que vaya a afectar su tejido ovárico y esa reserva ovárica posteriormente, deberían estar al tanto de este procedimiento. También es el método de elección en niñas antes de la pubertad, aunque también se realiza en mujeres adultas, pudiéndose compatibilizar además con la vitrificación de ovocitos, solo si dispone del tiempo necesario para realizarlo. Las pacientes con cáncer que requieren un inicio inmediato de quimioterapia, esta posibilidad es mucho más fácil y accesible, ya que a veces el proceso de estimulación ovárica es largo y no cuentan o está contraindicado con la terapia o el tratamiento que van a recibir para el cáncer. En cuanto a las revisiones, hay una investigación que se realizó en el 2010, donde, que es acá, son datos de acá de Chile, donde compararon pacientes que se atendían en un hospital, la edad en que tenían su primer hijo, y se dieron cuenta que eh, eran pacientes de estrato socioeconómico bajo, y las compararon con pacientes de clínicas privadas que tenían un estrato socioeconómico mucho más alto. Y en el 2010 se dieron cuenta que la diferencia era importante, donde las pacientes de estrato alto hacían postergación de la maternidad, mientras que las de estrato bajo eran mucho más jóvenes a la edad de tener su primer hijo. Luego, este estudio lo repitieron de nuevo 12 años después, y es donde ven que los niveles socioeconómicos bajos y medio bajos comenzaron a postergar la maternidad. Y esto ha sido por múltiples motivos, pero esto ha afectado demográficamente, y vemos que la tasa global de fecundidad, según el Instituto Nacional de Estadística, en 1960 era de 5,4%, y al 2017 ha descendido a 1,68%. También se puede ver cómo a través de este estudio se dieron cuenta que la edad promedio del primer hijo era 22,47 años a 1972, pero que al 2016 a esto había aumentado 3 años, que ya era 25,04%. Y en estas imágenes podemos ver cómo la postergación de la maternidad afecta la parte sociodemográfica. Y esto hace que tengamos, o sea, que se vaya a tener a largo plazo una población envejecida. Sin embargo, como los países que ya están desarrollados. Sin embargo, la migración que en las últimas décadas en Chile ha estado aumentada. eh, Ellos compararon entonces las pacientes extranjeras con las chilenas y a qué edad tenían su primer hijo, donde podemos ver que desde el 2009 al 2017 la paciente chilena ha aumentado la edad en la que tiene su primer hijo, donde eh, al 2009 era como 21 años y ahora va como en 23,5. También se puede ver que las pacientes con mayores de 35 años, en las pacientes extranjeras, mantenían un nivel más alto, pero en las pacientes chilenas iba de un 14% a un 18%. Si bien es un aumento paulatino a través de los años, es una tendencia que está y que se ve marcada y que tiende a seguir. En cuanto hicimos otra revisión, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica realizó una encuesta donde encuestó a 9 países, dentro de ellos 5 países latinoamericanos, dentro de ellos Chile, quien participó con el Centro de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso. Y se dieron cuenta que tenemos todavía en la actualidad muchas barreras, y esto hace
que las oportunidades en la práctica estén disminuidas. Y esto por la falta de conciencias de oncólogos y ginecólogos, tal vez por la falta de conocimiento en que diagnostican a la paciente, tratan a la paciente y no se les da la información necesaria para preservar su fertilidad. La falta de especialistas en oncofertilidad, en la falta de financiamiento institucional. Todas las pacientes de cáncer en la mayoría de los países tienen un financiamiento para su tratamiento, pero ninguno evalúa la posibilidad de ofrecerle esta preservación de la fertilidad. Y esto nos hace caer en la parte económica, donde son procedimientos muy costosos y que las pacientes no tienen cómo costear estos procedimientos en la parte privada. Por supuesto, en Latinoamérica y en el mundo, las razones sociales, legales, religiosas y culturales aún siguen siendo una barrera para optar a este tipo de procedimientos. Y esto fue un análisis de costo-efectividad de datos de la Sociedad Americana de Tecnología Reproductiva, donde ellos compararon la criopreservación planificada de ovocitos versus la fertilización in vitro, pero que tenían que realizar pruebas genéticas preimplantacionales considerando que pueden tener aneuploidías por la edad y considerando el tamaño ideal de la familia que la paciente desee. Y donde se dieron cuenta, entonces ellos hicieron 4 estrategias donde colocaron una paciente que quería tener un hijo y una paciente que quería tener 2 hijos, pero que no criopreservaron. Y colocaron una paciente que criopreservó y quería tener un hijo y otra que criopreservó y deseaba 2 hijos vivos. Y que ese era su número ideal de la familia. Donde se dieron cuenta que la probabilidad de obtener esto era mucho mayor cuando criopreservaban, hasta de un 93 a un 94%, comparado al 50% si no criopreservan. Y también se dieron cuenta que la parte costosa, o sea, la parte económica, era mucho menos costoso criopreservar, aunque lo tuvieran que mantener en el tiempo vitrificados, que realizar eh, pruebas genéticas a estos embriones y esperar a los 40, 43 años para realizar su deseo de ser madre. Entonces, ellos determinaron que era mucho más costo efectivo hacerlo antes e informar a las pacientes. Bueno, acá recordar que entonces podemos hacerlo de 2 maneras, el tejido ovárico por medio de biopsia y se criopreserva durante tiempo indefinido, según también las legislaciones de cada país, y que esto va a permitir que se realice un trasplante de tejido ovárico para obtener un recién nacido. La estimulación ovárica nos va a permitir entonces recuperar ovocitos y hacer estos criopreservación de ovocitos que luego van a ser desvitrificados, donde se pueden utilizar para fecundación in vitro o transferencias de embriones, si es que se congelaron embriones. Entonces, en conclusión, sabemos que la preservación de la fertilidad femenina ya es un hecho y que se lo podemos ofrecer a las pacientes que cumplen con los requisitos. También que fisiológicamente el rango de edad más apropiado para la criopreservación de ovocitos es entre 24 y 34 años, que son técnicas que van en aumento debido al fenómeno sociocultural de la postergación de la maternidad, las patologías benignas, el cáncer, entre otros motivos. Una de las principales barreras es que la criopreservación de ovocitos entonces aún no existe las coberturas políticas de la salud. Entonces debemos ser conscientes de las necesidades específicas e individuales de todos los grupos de pacientes, incluyendo los hombres transgéneros, y explicarle y ofrecerles a la paciente información precisa sobre la técnica de criopreservación de ovocitos, de tejido ovárico y de las tasas de éxito que se han obtenido en la actualidad. También se debe enfatizar en el hecho de que esto es un procedimiento médico y no una póliza de seguro que ellas están comprando, y que los oncólogos y especialistas en otras áreas relevantes deben considerar siempre la necesidad de pensar en la preservación de la fertilidad en todas las mujeres en edad reproductiva, incluidas las adolescentes o prepúberes. Y entonces caemos en la conclusión de que es necesario equipos multidisciplinarios, oncólogos y unidades de medicina reproductiva que tengan más atención a este tema.